Desde un lugar emblemático en el municipio de Adeje, SDTK, hablamos con el alcalde de este municipio, José Miguel Rodríguez Fraga, para que nos haga un resumen del 2014. Alcalde, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y por, vamos a hacer un poco hincapié a ese 2014 como ha sido para el municipio de Adeje, que políticamente representa. Bueno, con independencia de la generalidad de la pregunta, el 2014, visto globalmente, ha sido un año para el Ayuntamiento de Adeje, ha sido un buen año, o para el municipio de Adeje ha sido un buen año, porque ha sido un año turísticamente muy activo, ha sido un año donde hemos tenido una buena ocupación, donde se ha incrementado la rentabilidad de la oferta turística, alojativa fundamentalmente. Hemos tenido un nivel de ocupación muy bueno y además ha sido un año también en que se han consolidado algunas inversiones que nosotros consideramos importantes para la consolidación y para la proyección de futuro que tiene el destino Costa Adeje. Concretamente tenemos 2 hoteles nuevos que están en construcción, se ha puesto en marcha también lo que es el plan parcial del puertito, que estaba aprobado, pero lo estamos adaptando a nuevas exigencias y que además cuenta ya con financiación inversora para su desarrollo en un modelo que yo creo que es el modelo que se adecúa al momento presente y que viene a enriquecer, a mejorar y a dinamizar el destino turístico. Desde el punto de vista económico ha sido un año también, desde la economía del ayuntamiento, la economía municipal, si el turismo va bien, bueno, puede ir mejor, sin duda, pero es una buena noticia. Y desde la perspectiva del ayuntamiento ha sido un año también en el que hemos podido recoger los frutos de algún apretón que hemos tenido que hacer en momentos anteriores, de forma que hemos superado los 2 planes de estabilidad y hemos entrado en una situación de tranquilidad, digamos, financiera, que nos permite decir hoy con optimismo que podemos mantener el nivel de los servicios, la calidad de los servicios y que podemos seguir avanzando en nuevas iniciativas y nuevas inversiones que son necesarias también para el espacio público. Por lo tanto, podemos decir que se han logrado las metas que se impuso el grupo de gobierno en un principio, en este 2014. En el 2014 yo diría que estamos moderadamente satisfechos. Satisfechos no vamos a estar nunca. La meta mía es que Adeje sea el mejor pueblo del mundo y siempre habrá camino que recorrer. Pero digamos que relativamente, comparativamente y viendo la evolución de lo que han sido estos 4 años de mandato, yo creo que ha sido un año en el que podemos decir que nos produce tranquilidad, nos coloca en la plataforma de salida para, digamos, un nuevo tiempo, una nueva etapa de desarrollo del municipio en el que tenemos que abrir las vías hacia esos nuevos aspectos, esos nuevos elementos que tiene que configurar, garantizar y proyectar hacia el futuro nuestro destino turístico, que es nuestro principal recurso. Por esa regla de 3 y sabiendo, como siempre se dice, que quedan muchas cosas por hacer, ¿cuál desde su opinión es la que quedaron por hacer en el 2014? En el 2000, bueno, no es tanto una cuestión de años, es una cuestión de cosas que hay que hacer. Hombre, a mí me hubiera gustado haber dispuesto de una mayor disponibilidad presupuestaria para completar algunos equipamientos de los barrios, sobre todo en infraestructura básica, para haber mejorado el aspecto general del municipio. Y un factor también que ha sido un lastre en estos 4 años, ha sido la complicación administrativa. Es decir, ha habido una serie de cambios normativos, de cambios de leyes, de circuitos administrativos que se han hecho más complejos, lo que retrasa muchísimo también la capacidad de respuesta que tenemos nosotros para dar a los problemas. Exige una mayor disciplina en cuanto a la previsión y la planificación, y es donde nos estamos situando ahora, pero sí que es verdad que también para instituciones que son muy de gestión y muy de trinchera, digamos, muy al pie de calle, como son los ayuntamientos, los itinerarios administrativos excesivamente complejos, excesivamente largos, por las razones que sean, por razón de que se han cambiado las normas, nos complican. A mí me hubiera gustado que hubiera más agilidad, más disponibilidad presupuestaria y menos cortapisas. También la ley de racionalización local ha supuesto un lastre grande
y ha supuesto un parón también. Yo creo que esos son los inconvenientes que hemos tenido en el 2014, reflejo también de lo que ya venía, ¿no? De 2013 y 2012. ¿Le ha obligado, por lo tanto, al grupo de gobierno a hacer encaje de bolillos en ese sentido, los recortes y demás, no solamente los económicos, sino también de normativa? Sí, recortes, ya te digo, las transmitaciones más complicadas, más exigentes, el no poder contratar personal nos ha complicado mucho también, porque es verdad que tenemos necesidades de personal, porque bueno, desde que se congelaron la posibilidad de contratar los ayuntamientos, pues hay mucha gente que se ha jubilado, hay mucha gente que se le han cumplido los contratos, etcétera, y nosotros hubiéramos querido suplir eso. No hemos podido hacerlo porque no se puede, no nos permiten contratar, no nos permite la ley estatal, no nos permite contratar, la ley de presupuestos generales del Estado, que se ha repetido, no nos permite hacer nuevos contratos en función de necesidades. Hay que hacer una planificación y una historia complicada. Estamos en ello, por cierto. Sí, ya, eso iba a decir yo, precisamente, cómo se enfrenta el vecino adejero cada día cuando el vecino a lo mejor no sabe que efectivamente esa cantidad de recortes, esa normativa cambiante continuamente, cuando para ellos los representantes más cercanos son precisamente el alcalde y el ayuntamiento, ¿no? La gente que trabaja en el ayuntamiento, y es a donde ellos van a buscar la respuesta que necesitan. Bueno, el vecino difícilmente entiende estas cosas, ¿no? Porque espera de su alcalde una inmediata capacidad de respuesta, porque es un poco el sentido del alcalde y el sentido del ayuntamiento, ¿no? Es administración cercana a la que yo puedo ir rápidamente y espero que me resuelva rápidamente. Pero bueno, este gobierno lo que ha querido es precisamente frenar esa posibilidad. Yo no lo entiendo, ¿no? Porque además los ayuntamientos son las administraciones, estamos cumpliendo mejor con el déficit y yo creo que han sido la muralla de contención de lo que es la crisis, cómo se hubiera remontado la crisis, que ya ha sido muy difícil sin los ayuntamientos, sin esa, digamos, esa válvula que a veces haciendo encajes de bolillos y corriendo riesgos, intentamos resolver los problemas, tanto problemas de empleo, de empleabilidad, de formación, como problemas de ayudas sociales, tanto de emergencia como las que son más estructurales, familias que años no perciben ingresos y que tienes que pues echarle imaginación para que salgan adelante, ¿no? Con dificultades, pero sí. No solamente esto, sino que también tenemos en cuenta, y hay que tener en cuenta, ¿no?, que el ayuntamiento como el de Adeje, y quizás otros muchos también, están actuando en ese sentido contra natura, porque no tienen competencias en muchos aspectos para hacer lo que están haciendo, por ejemplo, en materia de empleo. Sí. Y sin embargo están ustedes haciendo una labor encomiable en ese sentido, y la gente así lo entiende, y por eso sigue acudiendo al ayuntamiento. Un intento de meter el hacha, además, yo creo que torpemente, muy torpemente, y desde una perspectiva muy ideológica de la derecha, ¿no? Que es decir, evitarle a los ayuntamientos, sustraerle a los ayuntamientos una serie de competencias que ellos piensan que no son propias y que no son importantes, ¿no? Y que para nosotros son muy importantes, que tiene que ver con el empleo. Incluso estuvieron a punto de que los servicios sociales desaparecieran de los ayuntamientos y se remitiesen a los cabildos. Imagínate una familia o una persona en dificultad, pues que vaya al ayuntamiento y diga, no, vaya a Santa Cruz, vaya al cabildo, porque ya nosotros no podemos hacer nada. Sería de muy difícil encaje y desde luego generaría mucha crispación y mucha alarma social. Por eso les importa poco, por lo visto, ¿no? Y luego, como tú dices, competencias que tienen que ver con educación, donde los ayuntamientos, hombre, no tenemos la competencia, o tenemos una parte de la competencia, y estamos haciendo esfuerzos enormes de apoyo en la promoción de la cultura, la promoción del deporte, todo este tipo de actividades que para nosotros en ADE son básicas, porque no son lujos, son necesidades. Es la necesidad de proporcionar a la gente un conjunto de actividades que mejoren la convivencia, que mejoren el desarrollo personal, que eviten la conflictividad y que nos eduquen en hábitos sanos de vida. Esto es poco discutible y lo estamos haciendo, desde luego en ADE lo estamos haciendo con algún esfuerzo y con mucha ilusión, porque para nosotros es fundamental. Hemos querido vertebrar la sociedad adejera en una convivencia que sea la mejor posible a través precisamente de actividades como el deporte, actividades como la cultura, donde la gente no solamente practica
actividades sanas, sino que también se encuentran, también hablan, se conocen en un municipio donde hemos crecido, como sabes, espectacularmente, con gente de muchas procedencias, configurando un municipio del siglo XXI, una especie de aldea global donde hay gente de todo el mundo, ¿no? Y por esa regla de tres, alcalde, y como máximo responsable político del Ayuntamiento de Adeje, ¿cómo valora la gestión municipal? Hombre, yo como alcalde difícilmente podré decir que estoy satisfecho. No lo voy a estar porque veo muchas necesidades y me gustaría hacer muchas cosas que reposicionaran o posicionaran mucho mejor al municipio y a los vecinos. Mi preocupación no es ni los jardines ni el turismo, mi preocupación es la gente, ¿no? Las personas. Todo eso hay que tenerlo bien, pero por las personas, sin perder de vista esta perspectiva. Pero sí creo que ha sido dentro de las dificultades que ha tenido la trayectoria que venimos arrastrando de estos últimos años de la crisis. Digo, el 2014 es un año que nos ha dado mayor esperanza y más ganas, mayor ilusión, ¿no? De seguir adelante y de seguir trabajando en las líneas que estamos trabajando, que mediáticamente pueden ser un poco aburridas porque son las mismas, pero son las que hay que seguir. Hay que seguir haciendo política para la gente y con la gente. La formación de la gente joven y de la menos joven, que tiene que adaptarse a un mercado cambiante, a un conjunto de necesidades, que tenemos que dar respuesta también a un mercado importante, que es un mercado de personas, no debemos olvidarlo. Que tenemos que dignificar ese trabajo. Ese trabajo es un trabajo muy digno, es un trabajo muy respetable y por lo tanto hay que profesionalizarlo. Y luego desde el punto de vista empresarial también animar el proceso de que aquí estamos todos en el mismo empeño y que ese empeño exige también algún esfuerzo empresarial para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de forma que se sientan identificados con todo esto. Y después todo el conjunto de la población tiene que sentir que el turismo es un factor beneficioso para quienes lo reciben, porque genera economía, genera dinamismo, genera también cultura y eleva también el nivel de... Tiene problemas, evidentemente que también tiene problemas, porque hay una inculturación muy fuerte, hay una presión muy fuerte de la población, pero yo creo que podemos equilibrar esos dos elementos. Del turismo hablaremos dentro de un momentito, pero sí me interesa saber la opinión que tiene sobre el tejido empresarial adejero, en el sentido de que la gente sigue apostando por Adeje. O sea, Adeje se ha convertido en un referente también en ese sentido. La gente apuesta por Adeje para invertir, para montar su negocio. Como Adeje tiene un efecto llamada en ese sentido. ¿Cómo se consigue? Bueno, yo creo que Adeje ha seguido una trayectoria sólida, con un rumbo, con un camino, se ha hecho creíble, yo creo que se ha creado una marca, esto es así, y no me voy a poner yo la medalla, un fisquito de la medalla tendré, pero creo que es un poco de todo, de un empresariado que ha sabido apostar, digamos de un ayuntamiento que ha sabido caminar al lado y orientar ese proceso, escuchando mucho, por cierto, no somos iluminados, y hemos configurado, digamos, un polo de atracción potente. ¿Por qué es atractivo para la inversión? Si es que es el municipio más rentable de España, está entre los 2-3 primeros más rentables de España, y eso lo saben los empresarios. Para mí ese es un dato magnífico, porque hace visible la importancia y el futuro que tiene el municipio. Es decir, si hay un empresario importante que hace aquí una apuesta importante de inversión, no lo hace caritativamente, lo hace porque sabe que tiene posibilidades de éxito ese negocio, de éxito en el mercado. Por lo tanto, ese es un elemento que nos anima a seguir trabajando, sabiendo que este es seguramente el camino correcto. ¿Y cómo se ha logrado el hecho de cambiar de esta forma un municipio eminentemente agrícola como era, y pesquero como era el de Adeje, en un referente mundial en ese sentido, ya no solamente turístico, sino también empresarial, como bien dice el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga? Bueno, ese ha sido el gran proceso y el apasionante proceso de Adeje que yo he tenido el privilegio de acompañar como alcalde. ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente. El paso, como bien dice, de un municipio agrícola, además con un modelo de agricultura que es el modelo de gran producción para la exportación sobre grandes propiedades de compañías, incluso foráneas. Ahora los de fuera vienen, bueno, pues Faife estuvo aquí durante un montón de años
y pues grandes compañías, pues, como Entre Canales y Larrarte, o lo que fue Pfeiffer, como fue la Casa Fuerte, etcétera, que generaban trabajo, pero trabajo agrícola, trabajo de peonada, trabajo incluso con situaciones duras, porque la gente que trabajaba en la finca se le daba la casa también, con lo cual la dependencia era total y absoluta, ¿no? Bien, pues entre todos, yo creo que esto es mérito de todos y gran mérito, hemos dado el salto y hemos pasado en poco tiempo. Yo conocí esa sociedad rural, tradicional, de gran producción, de grandes empaquetados, de todo este movimiento, ¿no? Con elementos caciquiles también, hay que decirlo, los tenía. El salto a una sociedad de servicio, una sociedad moderna del siglo XXI, donde los hijos de aquellos que trabajaban ya son universitarios, titulados, que están trabajando. Creo que, y eso se lo debemos al turismo, esto hay que decirlo. Pero sin duda, alcalde, yo creo que uno de los saltos más importantes que ha dado la sociedad de Gera, ya no solamente con el tema del turismo, como bien dice, sino ha sido el salto precisamente de salir de ese ostracismo caciquil, incluso de la agrícola, a ser un referente incluso también cultural. Hoy en día, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, y yo me atrevo, desde aquí, desde las cámaras, a decir, a extrapolarlo a nivel internacional. ADEGE se ha convertido también en un referente cultural por diferentes motivos, y no solamente por el Vía Crucis. Yo me voy más allá, hablo de la EMA, hablo de un montón de actividades culturales que genera el municipio de ADEGE. Eso también atrae los contactos y los apoyos con la Universidad de La Laguna, etcétera, etcétera. Y nos ayuda, ahí se ha trabajado duro también en ese sentido. Nos ayuda también a crear ese sentido de pertenencia que hace que todos empujemos en esa dirección. Sí, orgulloso de ser ADEGE. Exacto. Y eso nos ayuda a crear marca. Y es verdad que eso forma parte del proyecto que yo he acompañado, como sabes, y como alcalde, que ha sido un magnífico privilegio, pero que ha tenido una respuesta también, una respuesta muy potente por parte de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas, de los que venían, desde la perspectiva también de que el proceso que se estaba consolidando en ADEGE tenía muchos riesgos, que yo creo que hemos ido superando. Por lo tanto, a mí, de verdad que no me deja de sorprender todavía mi gente, la gente nuestra de aquí, no me dejan de sorprender. Con ejemplos como, por ejemplo, hemos puesto en marcha la campaña esta solidaria de los taponcitos. Es anecdótica, pero es ilustrativa de cómo es nuestra gente, ¿no? Y yo dije, bueno, de aquí a que llenes esa bola pues ya está llena. Sí. Ya está llena. Y ves la gente con su bolsito, pero muchísima gente. Sí. Y te conmueve porque dices, oye, es un pueblo noble, es un pueblo generoso, solidario. Sí. Queremos sacar lo bueno de nosotros. Y eso nos ha ayudado muchísimo, la cultura, en el sentido de elevar el nivel de nuestra gente, de darle salida también a la gente joven, de abrirle también las perspectivas de una cultura entendida en un sentido muy amplio, ¿no? En la que, bueno, a través de instituciones muy queridas para nosotros, como es la Escuela de Música, estamos viendo más de 800 personas, lleva ya una trayectoria, lo que ha sido la banda de música de ADEGE, ha sido un elemento referencial de encuentro, de apoyo, de camino, lo que ha sido la Escuela de Folclore, que nos ha ayudado a redescubrir todo ese bagaje de lo que es la vestimenta, de lo que es la música, de lo que es la gastronomía, del rescate de historias, todo lo que ha sido rescatar también nuestra historia, el archivo. Me consta que en ese sentido el Ayuntamiento también ha hecho mucho hincapié en recuperar lo que es la parte etnográfica del municipio de ADEGE, pero también está la parte más sensible, yo no sé si es por aquel cariño especial que le tiene el alcalde o no, con nuestros jóvenes mayores. O sea, los mayores del municipio de ADEGE, también yo creo que se pueden sentir privilegiados por la cantidad de posibilidades que tienen en el municipio de ADEGE. Sí, bueno, hay una amplia oferta para la gente joven, que es el futuro, pero también para la gente mayor, porque ellos son los depositarios de un montón de valores y de un montón de tradiciones, de un montón de maneras de entender la vida, que son muy ricas y muy valiosas y que no podemos renunciar a ellas, no podemos perderlas. En una sociedad como la nuestra de este siglo, que es la que nos toca, con sus luces y con sus sombras, como todas, pero que es una sociedad que lo que sí es que va a un ritmo vertiginoso de cambio de nuevas tecnologías, etcétera, y yo creo que en ese proceso hay un riesgo de perder todo. Por lo tanto, para nosotros el rescate de la memoria
del tener la memoria en su sitio, viva y recuperada durante mucho tiempo, yo lo eché de menos como niño que fui en este pueblo, como joven. Eso estaba en la memoria de los mayores, que nos la contaban a los jóvenes, pero poco a poco ese proceso se fue distanciando. Por lo tanto, había que recuperar también esa memoria y después darle la vertiente también investigadora, la vertiente también, digamos, si quieres, más científica, ¿no? De ahí el rescate del archivo de la Casa Fuerte, que es del que Viera y Clavijo digo que es las huellas de Canarias, y que no sabemos todavía lo que hay ahí, lo tenemos ya catalogado, ordenado, y lo tenemos a disposición de la gente, pero la potencialidad que tiene de enseñarnos cosas no solo de Adeje, sino de Canarias, es muy, muy importante. Por lo tanto, ahí yo estoy muy satisfecho de esa recuperación. Luego hemos seguido recuperando más archivos también, más pequeños, el de la Casa Sindical, el del Juzgado, en fin, hemos ido incorporando, lo que nos permite también, pues, no perder la memoria. Un pueblo sin memoria es como una persona. ¿Te imaginas una persona sin memoria? Sí. Los vemos y nos da mucha pena, ¿verdad? Terrible, terrible. Ojalá yo nunca llegue a tal. Bueno, pues un pueblo sin memoria puede ser algo parecido. Sí, pierde la personalidad y la idiosincrasia. Me llama la atención el hecho de que todavía pues sienta nostalgia por la tradición oral, ¿no? Y vuelvo otra vez a no perder nunca el roce con la gente, algo que todavía cumple, aun teniendo la agenda bastante completa. Hemos visto resquicios, porque lo conocemos, al alcalde de Adeje, también pues echándose fuera de vez en cuando del protocolo para estar con la gente y recuperar un poco otra vez ese sentimiento de pueblo, ¿no? Algo que yo tengo que reconocer, porque lo conozco desde bastantes años, que ha sido siempre como una especie de bandera. O sea, el rescatar lo nuestro, en la cultura, el pueblo, el estar con el pueblo, el compartir con la gente. Y bueno, yo soy adejero y yo soy pueblo. O sea, yo dice, no, es que va a estar con el pueblo. No, que voy a estar con el pueblo, es que yo soy pueblo también. Entonces, y a mí me gusta. Y yo estoy aquí por la gente. Yo no estoy aquí ni por necesidades profesionales. Yo tengo mi profesión, que es una profesión que me gusta mucho, por cierto. Claro. He dado clase toda mi vida y me gusta. Se llama eso, el maestro escuela. No, el profesor de instituto. Yo fui catedrático de instituto y digamos que sin grandes algarabías, pero económicamente bien. Mi mujer también, o sea que en ese sentido, económicamente, mis padres están relativamente bien. O sea que no, ni por necesidades profesionales, ni por una necesidad personal, sí, de cariño a este pueblo y de vivir mucho tiempo viendo carencias y cosas que dice, coño, habrá que hacer algo, ¿no? Y tener la gran fortuna de, pues quizá en el momento justo, no lo sé, pues poder acompañar ese proceso y encontrar que había ahí una necesidad y que había ahí unos valores que se podían animar, ¿no? Y bueno, eso ha sido mi empeño, pero nunca yo me he puesto en el papel de alcalde y la gente aquí, sino que yo soy gente, yo no soy otra cosa diferente, ¿no? Yo compro en los mismos sitios, camino por la misma calle, vivo de la misma manera, dentro de lo que es mi configuración personal. Sigue siendo Miguel. Y he vivido siempre, y he querido este pueblo siempre, estuve viviendo fuera un tiempo, pero penando siempre por volver a mi sitio, ¿no? Es mi sitio, digamos. Claro, y para ir buscándole atraque a esta conversación que estamos teniendo con el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que nos entrevista, una charla, y llegó el turismo. ¿Ha sido la panacea para el pueblo adejero? Hombre, la panacea, yo no sé, no, la panacea probablemente no, pero sí que ha sido un elemento fundamental que ha generado la mayor generación de riqueza, y la mejor distribución. No es la que yo quisiera que la distribución fuese todavía más amplia, pero sí que objetivamente y en el sistema que tenemos, que es el que es, sí que ha proporcionado la mejor distribución de riqueza. No solamente en dinero, sino también en lo que te decía, en posibilidades de ir a la universidad. Cuando yo fui a la universidad de Adeje habíamos 2, porque las familias no podían. Ahora pues la gente va en posibilidades de desarrollo personal, de vida, de libertad, de salir de aquel sistema
agrícola terrible para la gente, ¿no? Porque era tremendo. Y pasar a un sistema pues, más moderno, más dinámico, más tal, mejorable, pero el turismo ha sido un factor liberador, un factor de crecimiento, de desarrollo muy, muy, muy importante, muy, muy importante. Tenemos que querer al turismo y tenemos que potenciarlo porque nos ha dado la mejor época de nuestra historia. Con los defectos que los tiene, no tienen nada que ver con lo que vivieron nuestros abuelos, con lo que vivieron nuestros padres, en una sociedad durísima, dependiendo del señor y después del encargado y toda esta historia que yo podría contar, porque una parte la viví, a un sistema de más libertad, de un mercado tal, con conquistas sociales muy importantes, también es verdad, pero que nos ha posibilitado, y ha posibilitado también que este municipio esté donde está, sea marca, cuente con campus universitarios, cuente con instalaciones como esta, al servicio de la gente, de su formación, de su empleabilidad. Todo eso lo ha hecho posible el turismo y a mí me ha tocado acompañarlo en un tramo largo de esta última etapa, ¿no? ¿Y cómo se afronta, por lo tanto, esta nueva etapa del 2015, desde el Ayuntamiento de Adeje? La verdad es que con ilusión y con esperanza, porque durante todo este mandato, como te digo, aparte de la complejidad, de la crisis, siempre ver la luz, expectativas de inversión, pero no acababan de consolidarse, ¿no? Bueno, ya están consolidadas. Yo creo que eso ya nos pone ya en el disparadero de que esto continúa, esto sigue y esto tiene futuro, porque cuando hay gente que apuesta y apuesta muy fuerte, es porque esto tiene futuro. Tenemos que creérnoslo y tenemos que ganárnoslo. ¿Y la sociedad adejera capta el mensaje, alcalde? Yo creo que cada vez más, Y es importante también que ese mensaje sea un mensaje de todos. Es importante también que todos sintamos que esto es una tarea de todos. Y ese es uno de los grandes empeños en lo que estamos ahora. Yo creo que para esta nueva etapa es fundamental que anudemos bien ese discurso. Esto es de todo y aquí cada uno tiene su parte y no hay una parte más importante que otra. Y cualquiera de las patas que falle, esto se cae. Y luego saber que construir cuesta mucho, demoler, le damos un cañonazo y se cae todo. Sí, ¿verdad? Y aviso para navegante. Aviso para navegante. Y que cada palito aguante su vela. Y que cada palo aguante su vela. Yo aguanto la mía, ¿eh? Sí, Y créeme que a veces el viento es fuerte. Sí, ¿verdad? José Miguel Rodríguez Fraga, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Pues nada, encantadísimo, gracias.